Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es lunes, toca hablar de historia y hoy voy a hablar vamos a hablar de la República, de la Primera República, de unos hechos que ocurrieron. Las repúblicas en España, como todos sabemos, fueron unos bálsamos de paz, de tranquilidad, de todo iba bien. Véase la ironía, porque acá, yo lo digo, el día que se proclame en España la Tercera República, habrá que coger el casco y una trinchera y prepararse, porque visto los antecedentes y visto lo que voy a contar de la Primera República, y spoiler, la segunda tampoco fue muy bien, pues visto la tercera, dicen que segundas partes nunca fueron buenas, pues las terceras ahí lo dejo, pero es que las repúblicas en España, por lo que sea, no nos pegamos, pero que no vea. Pues en la Primera República, que recordemos que la Primera República, para los que no lo sepan muy bien, pues después de que a Isabel II la echamos, traemos a Amadeo de Saboya, y Amadeo de Saboya no dura ni un año. Hay gente que dice que le echaron, es que prácticamente dimitió, porque es que estaba hasta las narices de los españoles, que tenemos esa cualidad de lograr que la gente se desespere y de echarlos de una manera u otra, casi sin llegar a las armas. Y Amadeo de Saboya, de este que, claro, que en países como Italia, no tanto, pero si llegan a acuerdos y a cosas, pero España, que estamos siempre que si a la gresca, a la mano, discutiendo por una cosa, por otra, y peleándonos, pues Amadeo de Saboya, que era un rey que habían elegido, bueno, para empezar, el que le eligió, Prim, el que después de Isabel II, se hace un comité, y Prim, que es uno de los que preside este comité, pues casualmente un día que llegaba de tomar unos vermús en la taberna, pues después de salir, pues más que tomarse unos vermús, de trabajar en el Congreso de Diputados, pues casualmente pasó por una calle, la calle del Turco, y la asesinaron, ¿no? Lo del asesinato de Prim, vamos, estaba más preparado que una timba de póker, estaba eso más preparado, accidente ninguno, pero casualmente es asesinado. Y claro, el único baluarte que tenía Amadeo de Saboya era Prim. Sorpresa, ya no está, se lo cargan, y Amadeo de Saboya dura apenas un año, demasiado duró yo creo que demasiado aguantó para la que les liaron. Y Amadeo de Saboya se va, ¿y qué pasa? Pues en España se funda la Primera República. Tenéis un podcast, por cierto, del primer presidente de la Primera República, que se titula Estanislao Figueras, me tenéis hasta los cojones, porque esa es la frase literal que dijo cuando dimitió, de que duró apenas un mes, o creo que no llegó ni al mes, porque las que se liaban en España al principio de la Primera República, luego se liaron aún más gordas, pero es eso la República. Y claro, ¿por qué se lió tanto? Y es una de las cosas que vamos a hablar ya digamos, tocando de manera colateral. Pues es que es una república federalista. Claro, ¿qué quiere decir federalista? Que había varias federaciones. Estaba la Federación Murciana, estaba la que fue famosa, porque la Federación Murciana, que hoy no lo vamos a tocar tanto, pero claro, para los que no conozcáis un poquito esta historia, la Federación Murciana, que la lideró Cartagena, con entre ellos Roge Bacia, este diputado famoso, pues no se le ocurrió otra cosa que prácticamente decir que se independizaban prácticamente de España. Tuvieron una época con su propia moneda y todo, y llegaron a declarar la guerra a Alemania, o sea, a la que en esa época era Prusia. Pidieron que Estados Unidos, arregarse a Estados Unidos, pero no son listos los de Cartagena, le pidieron en plan a los de Estados Unidos, darnos protección, pero nosotros seguimos siendo independientes, o sea, en plan, que venga el ejército, nos salven de los españoles que les tenían sitiados, pero en plan, por favor, deja que pare esta locura. Y es que prácticamente el federalismo era eso, cada uno dijo, sí, que somos una república federal. Pues yo, por ejemplo, Utrera se independizó, no de España, se independizó del cantón de Sevilla. O sea, es que claro, imaginad que, por ejemplo, poniendo un ejemplo,
el País Vasco se independizara, pero es que los de Bilbao y los de Vitoria se independizaran del propio País Vasco, pero pueblos de Vitoria y de Bilbao se independizaran del propio Vitoria y Bilbao, y algunas partes de los pueblos se independizaran de esa parte. Pues eso pasaba en lo que se llamó los cantones federales, que se empezaron a pegar entre ellos mismos. Había pueblos que estaban divididos literalmente en dos, o ciudades o sitios, y se empezaban a independizar, y claro, luego llegó un momento que ya el gobierno, que por cierto en esta época hubo más de 4 presidentes de la Primera República, porque estaba uno, se liaban estos golpes de mando y no aguantaba, y el siguiente dimitía. En esta época sí dimitía, ¿no? porque quien aguantaba, ya digo, es que era prácticamente una guerra civil prácticamente. Lo que pasa que más que entre dos bandos distinguidos, como ha sido casi siempre, la guerra civil española, la guerra carlista y otras guerras que hemos tenido, la guerra de sucesión, pues esta guerra era entre propias partes entre el gobierno central a veces o propias partes de España. Recordemos que, por ejemplo, Jaén se peleó con Córdoba, Cartagena empezó a invadir Almería con sus barcos y sus buques, recordemos que Cartagena siempre ha sido como un puerto estratégico, pues se puso ahí a ganar territorio al mar y a empezar a conquistar, y esa locura. Y lo que quiero un poco hacer un paralelismo histórico, porque todo esto de estas revoluciones en cierta manera me recuerda a la época de los comuneros, esta época en Castilla, cuando hubo estas revoluciones de los comuneros, de estos nobles y sobre todo. Y claro, me recuerda porque en esta época de los comuneros es lo más conocido, pero tenemos un conflicto, de que por cierto habrá un podcast alguna vez, que es el concierto de las Germanías, que era un conflicto que hubo sobre todo sobre estas Germanías, que sería lo que llamaríamos los distintos oficios. Hubo ahí unos conflictos, sobre todo en la zona del Reino de Valencia, que por mucho que ya estuviera Carlos I del Reino de Aragón y de Castilla, Aragón y Castilla seguían teniendo sus propios fueros y sus propias leyes, no se habían unificado, aunque nos vendan ahora los que saben de historia y los historiadores con su pipa de fumar que con Carlos I se unifica España, pero eso es otra historia. Pero luego en el Reino de Aragón, Valencia, los condados catalanes y demás iba a su aire, y esa revolución que hubo con la Germanía. Pues en esta Primera República hubo un hecho también parecido, que a mí me ha llamado la atención, porque leyendo un libro, que por cierto os recomiendo, que es esto no estaba en mi libro de historia de la Primera República, del divulgador Javier Santamarta, que hay veces que hay gente que se enfada porque pues le dices divulgador, es que él mismo se autodenomina divulgador, sabrá, como suelo decir yo, sabrá él lo que es. Si él dice que es una cosa, sabrá el hombre lo que es. Pues aquí habla un poquito de estos movimientos de los cantones, estas revoluciones, y habla entre otras cosas de esta revolución del petróleo que hubo en Alcoy. Alcoy, para los que no conozcáis, es un municipio que está en la comunidad autónoma actual de Valencia y está en la provincia de Alicante. Y en Alcoy, pues digamos que se lió pardísima. ¿Y por qué se lió pardísima? Porque cuando se hace esta Primera República, una de las cosas, y que trae también, porque hablamos de estos federales y todo esto, pero no se habla muchas veces de estos cantones federales. Una de las cosas que pedían muchas veces eran unas mejores condiciones laborables. Claro, eso era un delito imperdonable para la gente de esa época. Entre otras cosas, fijaos qué barbaridad que pedían. O sea, claro, para 8 horas de jornada laboral. Claro, pues se lió en 1863, que cuando empiezan estas revoluciones, que Alcoy es una ciudad industrial, digamos, sería ahora un poquito por hacer mención a lo que serían los 80 Bilbao, otras ciudades. Sería una ciudad industrial bastante importante, sobre todo en esta zona de Valencia. Pues ya en esta época de la Primera República hay el 9 de marzo una manifestación en la que participaron, claro, estamos hablando en esa época que era una cifra bastante grande, cerca de 10.000 personas en las calles de Alcoy, y culminó con
mitin en la Plaza de Toros y se aprobó por unanimidad el aumento del salario y la disminución de las horas de trabajo. Claro, esto los empresarios de Alcoy dijo, espérate que me estoy riendo de la risa, porque recordemos que es la época de la España caciquil donde se hacía lo que decían los caciques, pero claro, dijeron los obreros, que sí. Pues y el 7 de julio una comisión que se hizo con una asamblea de obreros, estamos hablando en la época de la Primera República, que esto es como bastante los principios del sindicalismo y lo que era pedir los derechos de los trabajadores, es como era una especie casi de terrorismo, porque en esa época todo eso en la mente de muchas personas e incluso de muchos trabajadores no se entendía, ese pedir los derechos, y fue bastante pionero. Y se acordó iniciar una huelga general al día siguiente para conseguir aumentar los salarios en un 20% y la reducción de la jornada laboral de 12, porque la jornada laboral era de 12 horas, a 8. Claro, porque hoy yo en día que a veces veo ofertas de trabajo de estas en Twitter y tal, de esto que ponen algunos y dice jornada a media jornada y te ponen 12 horas. Pues esto es lo que había en esta época en Alcoy y en Armas se liaron. La huelga comenzó el día 8 y comenzó por carta de Severino Albacín a este comité federal y luego poco a poco se hicieron más protestas. El día 9 los fabricantes reunidos en el ayuntamiento rechazaron las reivindicaciones obreras. Dijeron, sí hombre, o vamos a subir el sueldo y ya si eso, o os damos un masaje en los pies, dijeron. Encontrando el apoyo del alcalde. Claro, el alcalde, que esto me llama la atención, era republicano federal, pero no estaba a favor de estos derechos. También lo de ser republicano no quería decir muchas veces que fueras de izquierdas o de derechas o defendías los derechos trabajadores. Es que como pasaba también en la Segunda República, que podía ser republicano y defender unas cosas muy distintas unos a otros, pues pasaba en los republicanos federales de la Primera República, que había una amalgama de ideas y de gente que claro, así pasó lo que pasa, no se ponían de acuerdo y cómo solucionamos las cosas en España, sentándonos a dialogar, pues no, cogemos una escopeta y nos liamos a tiros. Y entonces estos obreros liaron unos disturbios que madre mía la que liaron, o sea, y claro, lo del ayuntamiento que dijeron ¿vamos a dialogar? Pues no, mandaron a la policía municipal también tener pocas luces, porque para los que veáis un poco los cuerpos de hoy en día y en esa época también, la policía municipal no suele ir con un escopetón, o sea, llevan una cachiporra o como eso, una pistola, pero no llevan unas armas para esta serie de cosas pararlas. Entonces, claro, se lió una serie de masacres y los trabajadores respondieron tomando las armas, haciéndose dueño de las calles, tomando rehenes, que algunos los soltaban por el pago de un rescate para sufragar esta huelga, incendiaron las fábricas y el alcalde y 32 guardias se hicieron fuentes en el ayuntamiento donde querían ir ya estos obreros esperando llegar a los refuerzos que habían pedido al gobierno, este gobierno central que estaba un poquito apagando fuego en todos lados, porque os recuerdo que pasaba esto en Alcoy, pero al mismo tiempo ya había una serie de disturbios en toda España con estos cantones federales que ya veremos que en Cartagena le va a tocar de lado también a Alcoy y le va a venir de cierta forma positiva a este frente obrero, y se estaba liando súper violento. Entonces ha salido durante los cuales el edificio y otros colindantes del ayuntamiento fueron incendiados y tuvieron que capitular. Y entre otros murió el propio alcalde de este municipio de Alcoy, murió en este incendio y otros empleados del ayuntamiento y policía municipal murieron también en tiroteos. Hubo más, solo en este incidente del ayuntamiento, luego durante los días posteriores, más de 32 muertos, y todo esto según las actas del proceso. Fueron 15 ese día y luego durante el resto de días hubo tiroteos y es que se lió pardísimo. Entonces, ¿qué pasó? Que tras estos incidentes llegó el ejército del gobierno central para poner un poco de paz, bueno, más que paz. Vieron estos obreros que eran un montón los de ejército y hizo, bueno, de momento nos vamos a calmar. Tampoco es que se entregaron, se dijeron, bueno, silbando, hacemos como que no ha pasado nada, pero ya enseguida se tuvieron que ir porque os recuerdo que en Cartagena se estaba liando pardísima, era una especie de guerra civil la que estaba liando ahí el cantón de Cartagena con invasiones por barcos y todo, como lo he contado antes. Entonces dijeron los del gobierno central, esto de Alcoy ya está calmado, nos vamos.
y dejamos y nos tenemos que ir a Cartagena porque tenemos que mandar todo el ejército nacional allí porque se está liando pardísimo. Entonces, ¿qué pasó allí en Alcoy? Pues se hizo un comité de salud pública, que decir, esto de salud pública se puso la gente mala, no. Salud pública eran unos comités que se hizo también en la República Francesa. Pues estos comités de salud pública en esta República Federal eran un poquito para salvaguardar estos derechos, estas cantones que había en los distintos sitios, y eran una manera de gobiernos provisionales. Como no estaban los gobiernos del alcalde, porque como hemos visto en algunos, incluso el alcalde falleció, bueno, más que falleció, lo mataron, pues se hacían estos comités para hacer un poquito de gobierno provisional. Claro, estos comités de salud pública no estaba supervisado por el gobierno de la Primera República. ¿Qué pasó? Volvieron a tomar las armas los obreros, los empresarios ya atemorizados dijeron, vale, o subimos el salario, 8 horas, claro, ahora mismo todo lo que les pusieran encima lo firmaban, porque si habían sido capaces de cargarse al alcalde y llamar gente, por firmar lo que fuera. Pero ¿qué pasa? Que el gobierno, cuando ya se calma lo de Cartagena, bueno, lo calman a balazos, pues ya vuelve un poquito el ejército y ya un poquito más la cosa se va a ir estabilizando. Y todas estas condiciones que habían firmado, pues ya es papel mojado y dicen, no, esto que os habíamos dicho de las 8 horas de trabajo y la subida de salario, olvídate, chato. Muchos de estos obreros, algunos huyeron, otros fueron procesados, más de 500, 700 fueron procesados y en cárceles. Pero ¿qué pasó? Que después, años después, justo también en la época que ya recordemos que fue la restauración borbónica, cuando Alfonso XII es rey de España, pues ya hubo 2 amnistías, una en 1876 y otra en 1881, y ya una tercera, pero ya quedaban unos 20 procesados que ya fueron un poquito, ya 14, estamos hablando 14 años después de que fuera estos incidentes, pues ya fueron amnistiados. Cuando se habla a veces de amnistía, ahora que es famosa la amnistía, pues esto sí fue una amnistía bastante famosa, porque recordemos que aquí sí que hubo muertos, incidentes, y la que se lió en Alcoy. Por eso cuando habéis a veces de la Primera República y lo que se lió en Cartagena, que es bastante grande, pues en sitios también, que hablaremos en algún otro podcast de otros sitios donde se lió la mano y morena, pero en Alcoy se lió bastante. Pero por eso, por pedir lo que se suele decir, las luchas sindicales, los derechos, las 8 horas y todas estas cosas que ahora nos suena lo más normal, pues en esa época le sonaba de otro planeta, sobre todo a los empresarios y los caciques, se tuvieron que liar a balazos, pero al final no sirvió de mucho la lucha, porque todo siguió a como estaba antes. Pero bueno, un poquito para que veamos esta revolución, llamemos, del petróleo de Alcoy, que es famosa. Ahora hacen de vez en cuando actos y un poquito lo rememoran esto que pasó allí. Así que espero que os haya gustado este relato sobre estos hechos de la Primera República, y nos vemos en siguientes podcasts. Y adiós.